Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a estar presentando lo que es el proyecto Asignación de citas en una EPS. En este caso es presentado por Iván Andrés Velázquez Salgado, Daisy Joana Macías Osorio y mi persona Julián Quintero Ortiz. Muy bien, entonces vamos de una vez con el desarrollo. En este caso es la planificación preliminar. Vemos que el objetivo consiste en el diseño, implementación y manipulación de una base de datos para la asignación de citas en una EPS. Este sistema busca mejorar la gestión de citas médicas, garantizando eficiencia, organización y disponibilidad para pacientes, médicos y personal administrativo. En este caso, algunos de los objetivos son, por ejemplo, centralizar la información, garantizar la integridad y seguridad de los datos, optimizar el proceso de asignación de citas, facilitar consultas rápidas y reportes, entre otros. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es la definición de requisitos, que como vemos se obtienen mediante entrevistas del personal administrativo de la EPS, cuestionarios a los pacientes y la observación pues directa del proceso de asignación de citas en la empresa. En este caso, algunos de los requerimientos funcionales, por ejemplo, es el poder registrar pacientes, médicos y especialidades, asignar y cancelar citas médicas, consultar disponibilidad de médicos, generar reportes de citas por fechas y especialidades, entradas y salidas de información. En este caso las entradas son los datos de pacientes, médicos, horarios y especialidades, y las salidas son los reportes de citas, listados de disponibilidad, confirmaciones de asignación. Entre los requisitos no funcionales se encuentran la seguridad de la información, la accesibilidad y facilidad de uso, disponibilidad y confiabilidad y la escalabilidad para incluir más usuarios o más tablas en el futuro en caso de que se necesiten. Muy bien, entonces en este caso vemos algunas reglas de negocio, algunas reglas de base de datos, donde un paciente puede tener varias citas, pero cada cita solamente puede pertenecer a un paciente. Aquí vemos la típica relación uno a muchos. Un médico puede atender varias citas, pero cada cita es atendida por un solo médico. Aquí vemos exactamente lo mismo. Las citas deben tener fecha, hora y especialidad del médico. No se permiten citas duplicadas en la misma fecha y hora para un médico. Y toda cita debe estar asociada a un paciente y a un médico. Muy bien, aquí vemos entonces el modelo de entidad-relación, que en este caso lo vamos a poder ver un poco mejor desde el gestor. Aquí en el gestor ya tenemos el diagrama hecho. Como vemos, está por ejemplo la tabla médico, ¿sí? Que nos tiene los campos como el ID del médico, el nombre, la especialidad y el ID de usuario. En este caso, el usuario, por ejemplo, es porque cada médico o paciente tiene un usuario para ingresar a la plataforma, ya, el usuario y contraseña como tal. Entonces, por ejemplo, cada médico tiene una especialidad, ¿sí? O si no tiene una especialidad, pues se le deja como médico general. Vemos que el paciente tiene los datos como ID del paciente, nombre, documento, dirección, teléfono y también el ID de usuario, por lo que comentábamos de que tiene usuario y contraseña. La cita, por ejemplo, tiene el ID de la cita, la fecha, la hora tal cual como nos indicaban los requerimientos, y tiene el ID del paciente y el ID del médico, también como indicaban los requerimientos. Y por ende también está la factura, que tiene el ID de la factura, tiene un ID de la cita, el monto y la fecha de pago de dicha factura pues por la cita que tuvo el paciente. Muy bien, entonces vamos a comenzar desde aquí. Aquí vemos entonces la creación de las tablas. Vamos a subir un poco más. Vemos la creación de las tablas, usuarios, pacientes, especialidades, médicos, citas, facturas. Vemos la inserción de los datos. Aquí están todos los datos de tanto doctores, pacientes, citas y facturas, y usuarios también. Y vamos a iniciar entonces con las consultas. En este caso vamos con la primera. Nos dice que debemos hacer un inner join con 3 o más tablas. Y muy bien, vamos a empezar. En este caso hacemos el inner join con las tablas paciente, médico, especialidad y cita. Aquí están tal cual la tabla cita, paciente, médico, especialidad. Y aquí lo que hacemos es que nos muestre claramente ordenado también por columnas. Para eso es el AS, dichos datos. Entonces aquí vemos el ID de la cita, fecha, hora,
el nombre del paciente, médico y especialidad del médico. Seguimos los 75 registros. Muy bien. Vamos a pasar entonces con la consulta número 2. Nos dice consulta con todas las cláusulas. En este caso se muestra el número de citas por médico en 2025. Solo si tienen más de 2 citas, ordenado de mayor a menor. Entonces aquí lo que hacemos es que seleccionamos el nombre del médico bajo el nombre de la columna médico. Hacemos un conteo del ID de las citas como cantidad de citas. Desde la tabla citas hacemos el inner join a la tabla médicos. Y aquí aplicamos los filtros, donde el año sea igual a 2025, tal cual como nos dice el enunciado. Agrupamos por el nombre del doctor. Y aquí aplicamos la condición, que es donde indicamos que si tiene más de 2 citas, muestre ese registro. Y por último, ordenamos de forma descendente de mayor a menor por la cantidad de citas obtenidas. Vamos a hacer la consulta. Y aquí está tal cual. Vemos que el doctor Ricardo Gómez es el que puntea con la mayor cantidad de citas, 5. También la doctora Laura Ramírez con 5 citas y ordenado de forma descendente. Muy bien, vamos a pasar entonces con la siguiente consulta. Nos dice agrupación y filtro de grupos con 2 o más tablas. En este caso se cuentan cuántas citas ha tenido cada especialidad y mostrar solo las que tengan más de 3 citas. Y como adicional también ordenamos de mayor a menor de forma descendente. Muy bien, entonces aquí también vamos a seleccionar el nombre, en este caso de la especialidad, bajo el nombre de columna especialidad. Contamos la cantidad de citas que tiene esa especialidad y hacemos el inner join tanto con la tabla médicos como con la tabla especialidad. Agrupamos por el nombre de la especialidad y hacemos el conteo de la cantidad de ID citas mayor a 3 para cumplir con el enunciado. Y por último también hacemos el ordenamiento de forma descendente. Aquí está, vemos que la medicina general es la que mayor cantidad de citas tiene, con 5, y la especialidad que menos tiene citas es la endocrinología, con 4 citas. Vemos que están muy parejos los resultados. Muy bien, vamos ahora entonces con el left join. En este caso vamos a listar a todos los médicos y sus citas, y si no tienen citas también deben aparecer igualmente. Muy bien, hacemos entonces la consulta. Vemos en este caso que todos los médicos tienen al menos una cita, al menos en esta base de datos, entonces por eso todos aparecen con un ID de cita, pero en caso de que alguno no tuviera citas, pues también aparecería con este left join. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora con la diferencia con subconsulta. En este caso lo que hacemos es que se listan los pacientes que tienen más de 3 citas utilizando únicamente subconsultas. Entonces aquí un poco más de lo que ya venimos viendo. P, en este caso que es paciente, lo ordenamos por nombre. Hacemos el select count para que cuente la cantidad de citas que tiene el paciente como total de citas bajo ese nombre de columna. Desde la tabla paciente, aquí está, donde, como vemos, está aplicando el filtro, donde la cantidad, donde nos muestra únicamente al paciente que tiene una cantidad mayor a 3 de citas. Entonces aquí también vamos a ejecutar la consulta, lo vemos tal cual, está el nombre del paciente que es Carlos Pérez, en este caso con la mayor cantidad de citas que son 5. Y por último, o más baja en la tabla, está Valeria Costa con 4 citas únicamente. Muy bien, vamos entonces a la siguiente consulta. En este caso nos dice también que sea con subconsultas, que no se puede utilizar un join. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a listar todos los pacientes que no tienen ninguna cita. Vamos a ejecutar entonces esta consulta. En esta base de datos nuevamente todos los pacientes tienen al menos una cita asignada, entonces por eso no se cumple la condición y no nos trae datos, pero en caso contrario pues aquí estaríamos viendo los resultados. Muy bien, aquí veamos entonces también las operaciones SQL de MLCRUD. Aquí nos está pidiendo que creemos una tabla con los mismos campos que paciente.
llama a tabla otra, aquí está tal cual con los mismos campos del paciente. Vamos a insertar en tabla otra los pacientes cuyo apellido sea Pérez. Entonces vamos a ejecutarla, vemos que está bien y vamos a hacer entonces esta otra consulta, que es que vamos a ingresar en esa tabla todos los pacientes cuyo apellido sea Pérez. Vemos que hay una fila afectada, entonces vamos a hacer un select vamos a ver, permíteme, no, este es el de, que nos permite verlo. Entonces vemos que en tabla otra efectivamente se insertó un paciente que su nombre es Carlos Pérez. Entonces vemos que efectivamente se está cumpliendo la condición de que el apellido sea Pérez. Muy bien. Entonces aquí vemos otra consulta que nos dice mostrar el nombre y documento de todos los pacientes, en este caso desde la tabla pacientes. Aquí están todos los documentos y nombres de los pacientes, los 20. Y aquí nos indica subir el monto de la factura en un 10%, solo para las facturas de pacientes que se llaman Juan Pérez. Entonces aquí tenemos la opción para subir un 10% al pobre desafortunado que se llame Juan Pérez. En caso de que la necesitemos, pues lo podemos aplicar. En este caso ningún paciente se llama Juan Pérez, entonces por eso no nos está indicando que se afectó ninguna fila, pero aquí tenemos pues el incremento del 10% en caso de necesitarlo. Y por último, eliminar las facturas de médicos de la especialidad pediatría. Vamos a ver, en este caso se eliminaron 2 filas y también se puede hacer igual con cualquier otra especialidad para eliminar facturas que pues, no lo recomendaríamos, pero pues también está la función implementada. Y esa sería pues toda la sustentación de este taller. Aquí los dejo entonces con el diagrama de las tablas, el DML. Y nada, únicamente desearles una excelente noche, que estén muy bien.